Querida hermana, ¿alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio, que clamas a Dios con todas tus fuerzas, pero el cielo parece cerrado? ¿Has sentido que el peso de la espera te aplasta, que cada día sin respuesta es un nudo más en tu corazón? Quédate conmigo porque hoy Dios tiene un mensaje para ti. Y si te dijera que la espera que hoy te agobia es en realidad el suelo fértil donde Dios está sembrando una bendición tan grande que transformará tu vida para siempre, pero que solo la recibirás si aprendes el secreto de confiar en su tiempo perfecto. Te intriga. Sientes esa chispa de esperanza, pero también un poco de miedo al pensar si serás capaz de soportar la espera. Ese es el Espíritu Santo tocando tu corazón, susurrándote que hay un poder oculto, un misterio divino que muy pocos conocen y que está a punto de revelarse en este video. Piénsalo por un momento. ¿Qué significa esperar en Dios? No es solo sentarte a contar los días, no es resignarte ni rendirte. Esperar en Dios es un acto de fe tan profundo que puede mover montañas, sanar heridas y abrir puertas que parecían selladas para siempre. Pero, ¿y si la espera no es un castigo sino una preparación? ¿Y si cada lágrima, cada noche de insomnio, cada pregunta sin respuesta está tejiendo un plan que aún no puedes ver? En este video vamos a descubrir juntos el poder transformador de la paciencia en Dios, un secreto que ha cambiado la vida de mujeres como tú, que han sentido el agotamiento, la soledad y la desesperación, pero que encontraron en la espera un encuentro íntimo con el Creador. En los próximos minutos te llevaré de la mano a través de un viaje espiritual. Vamos a explorar 10 verdades bíblicas que te mostrarán cómo la paciencia no es solo una virtud, sino una llave que desbloquea las promesas de Dios. Aprenderás cómo soltar el peso de la ansiedad, cómo confiar cuando todo parece perdido y cómo prepararte para recibir la bendición que Dios ya ha preparado para ti. Pero aquí está el enigma. Hay un poder en la espera que solo descubrirás si te quedas hasta el final. Hay una enseñanza, la penúltima de hoy, que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida, algo que el Espíritu Santo quiere que escuches. ¿Estás lista para descubrirlo? No dejes que nada te distraiga, porque este mensaje no es casualidad. Dios te trajo aquí hoy porque tiene algo que decirte. Antes de empezar, quiero invitarte a hacer algo pequeño, pero poderoso. En los comentarios escribe la frase "Confío en el tiempo de Dios". Este acto no es solo un comentario, es una declaración de fe, un compromiso con tu corazón y con Dios. Al escribirlo, estás diciendo: Señor, estoy lista para esperar en ti. Y mientras lo haces, da un me gusta a este video. ¿Sabías que, al hacerlo, le estás diciendo a YouTube que este mensaje debe llegar a más corazones necesitados? Estás siendo una luz, llevando la palabra de Dios a mujeres que, como tú, buscan consuelo. Qué orgullo siento por ti, hermana, por ser parte de esta misión. Suscribirte y participar en este canal es como plantar una semilla en el reino de Dios. Una semilla que crecerá en bendiciones para ti y para otros. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca y este canal es su refugio espiritual. Por eso siempre te animamos a comentar paz en Cristo antes de cada estudio, porque tu voz fortalece esta comunidad de fe. Querida, este video no es solo un estudio bíblico, es una cita con Dios. Hoy, el Espíritu Santo quiere hablarte, sanarte y guiarte hacia la paz que solo Él puede dar. Así que prepárate, porque vamos a comenzar este viaje juntos. Vamos a descubrir cómo la paciencia en Dios no solo transforma tu espera, sino que transforma tu vida. Querida hermana, acabamos de reflexionar sobre cómo la espera en Dios no es un vacío, sino un espacio sagrado donde Él prepara tu corazón para sus bendiciones.
Ahora, imagina a un hombre que caminó por el desierto año tras año, cargando una promesa que parecía imposible. Ese hombre es Abraham, y su historia, encontrada en Génesis 12 y 21, es el primer pilar de nuestro viaje. Dios le prometió un hijo, una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero pasaron décadas sin que nada ocurriera. ¿Te suena familiar? Esa espera interminable, ese dolor de ver los días pasar sin una señal. Pero Abraham nos enseña algo poderoso. La paciencia no es pasividad, es una fe activa que confía en Dios incluso cuando el reloj parece detenido. Ponte en los zapatos de Abraham por un momento. Él y Sara eran ancianos, sus cuerpos ya no tenían la fuerza para concebir y sin embargo, Dios les dijo, tendrás un hijo. ¿Cuántas noches crees que Sara lloró, sintiendo que su cuerpo la traicionaba? ¿Cuántas veces Abraham miró al cielo contando esas estrellas, preguntándose si había entendido mal la voz de Dios? Pero la Biblia nos dice en Romanos que Abraham no dudó por incredulidad respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermana, esto es clave. La espera no es solo soportar, es fortalecerte en la fe, es alabarlo incluso cuando no ves la respuesta. Cada día que Abraham esperaba, estaba construyendo un altar de confianza en su corazón, un altar que tú también puedes construir hoy. Ahora piensa en tu vida. ¿Qué promesa estás esperando? ¿Es una sanación para tu cuerpo o tu alma? ¿Es la restauración de tu familia? ¿Es un milagro financiero que parece imposible? Tal vez, como Sara, has sentido la tentación de reír con amargura pensando, esto no es para mí, ya es demasiado tarde. Pero la historia de Abraham te grita, no es demasiado tarde para Dios. Él no está limitado por el tiempo, ni por las circunstancias, ni por lo que los demás dicen que es imposible. La paciencia de Abraham no fue en vano, porque en Génesis leemos que Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El tiempo de Dios llegó y fue perfecto. Hermana, quiero que sientas esto en lo más profundo de tu ser. Tu espera no es un castigo, es una preparación. Dios está trabajando en lo invisible, alineando cada detalle de tu vida para que su promesa se cumpla. Pero aquí está el desafío. ¿Estás dispuesta a esperar como Abraham con una fe que no se tambalea? No significa que no sentirás miedo o duda. Significa que a pesar de esos sentimientos, elegirás confiar. Cada vez que oras, cada vez que lees su palabra, cada vez que alabas en medio de la tormenta, estás fortaleciendo tu fe, como Abraham. Y esa fe es la que abre la puerta a los milagros. Quiero invitarte a hacer algo práctico hoy. Cada mañana, antes de empezar tu día, toma un momento para mirar al cielo, como Abraham miraba las estrellas, y di, Señor, confío en tu promesa, aunque no la vea todavía. Ese pequeño acto de fe es una semilla que estás plantando en el reino de Dios. Y mientras esperas, recuerda que no estás sola. Muchas mujeres como tú, madres, esposas, guerreras de la fe, están caminando este mismo camino. Tu paciencia está tejiendo una historia que un día contarás con lágrimas de gratitud, diciendo, valió la pena esperar en Dios. Mira cómo la historia de Abraham conecta con lo que viene. Su espera no solo fue por un hijo, sino por una promesa que bendeciría a todas las naciones. En nuestro próximo bloque vamos a explorar otra verdad bíblica que te mostrará cómo la paciencia puede transformar no solo tu vida, sino todo lo que te rodea. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más que revelarte. Querida hermana, acabamos de ver cómo Abraham transformó su espera en un altar de fe, confiando en la promesa de Dios, incluso cuando todo parecía imposible. Pero,
¿Qué sucede cuando la espera no solo es larga, sino que viene acompañada de dolor, traición y oscuridad? Hoy, nuestro viaje nos lleva a la historia de José, un joven que soñó con grandeza, pero encontró su vida atrapada en una cisterna, como leemos en Génesis 37. Su historia nos enseña que la paciencia en las pruebas no solo te sostiene, sino que te prepara para un propósito mucho mayor del que imaginas. ¿Estás lista para descubrir cómo Dios puede usar tus momentos más oscuros para llevarte a un destino de bendición? Imagina a José, apenas un adolescente, lleno de sueños que Dios mismo le había dado. En Génesis vemos cómo soñó que sus hermanos se inclinaban ante él, un vislumbre de un futuro glorioso. Pero en lugar de avanzar hacia ese destino, sus propios hermanos lo traicionaron, lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. ¿Te has sentido alguna vez como José, atrapada en un pozo de desesperación? Quizás no es una cisterna, literal, pero es el dolor de una traición, la soledad de una pérdida o el peso de una situación que parece no tener salida. Ese lugar oscuro, donde las promesas de Dios parecen lejanas, es exactamente donde José nos enseña el poder de la paciencia. Piénsalo, hermana. José no solo esperó años para ver cumplidos sus sueños, sino que lo hizo en medio de pruebas inimaginables. Desde la cisterna pasó a la esclavitud en Egipto y luego a una prisión por un crimen que no cometió. ¿Cuántas veces crees que José miró al cielo desde esas cadenas, preguntándose: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me diste esos sueños si solo iba a sufrir? Pero la Biblia nos dice en Génesis que el Señor estaba con José. Incluso en la cisterna, en la esclavitud, en la prisión, Dios estaba allí, tejiendo un plan que José no podía ver. Hermana, esto es para ti. Aunque estés en tu propia cisterna, un matrimonio roto, una enfermedad que no cede, una carga financiera que te ahoga, Dios está contigo. Tu prueba no es el final, es un capítulo en la historia que Él está escribiendo. La paciencia de José no fue pasiva. En cada etapa, él eligió ser fiel. En la casa de Potifar trabajó con excelencia. En la prisión sirvió a otros, interpretando sueños. Él no se rindió, no dejó que la amargura lo consumiera. Y cuando llegó el tiempo de Dios, en Génesis, José fue elevado de prisionero a gobernador de Egipto, cumpliendo los sueños que Dios le había dado. Lo que parecía un retraso era, en realidad, una preparación. Dios estaba moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y alineando las circunstancias para que su vida bendiginápticamente impactara no solo a Egipto, sino al mundo entero. Querida, esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para que Él forje en ti un carácter que pueda soportar las bendiciones que vienen, pero requiere paciencia, esa elección diaria de confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves. ¿Estás dispuesta a ser fiel en tu cisterna? ¿A orar aunque no veas respuestas? ¿A amar aunque te hayan herido? ¿A seguir creyendo aunque el milagro tarde? Cada acto de paciencia es un paso hacia tu destino. Piensa en tu vida ahora. Tal vez sientes que tus sueños, de un hogar restaurado, de una salud renovada, de un futuro seguro, están enterrados en un pozo. Pero como José, tu historia no termina en la cisterna. Dios está usando este tiempo para prepararte para algo más grande. Quizás estás esperando una sanación y cada día sin alivio duele, pero cada oración, cada lágrima, está construyendo en ti una fe inquebrantable. O tal vez estás agotada, cuidando de tus hijos o enfrentando problemas familiares. Como José, tu fidelidad en lo pequeño está siendo vista por Dios. Él no te ha olvidado. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Hoy, cuando sientas el peso de tu cisterna,
Escribe en un papel una cosa por la que estás agradecida, por pequeña que sea. Luego, di: Señor, confío en que estás conmigo, incluso en este eiposo. Este acto de gratitud y fe es como la fidelidad de José, una semilla que florecerá en el tiempo de Dios. Y recuerda, no estás sola. Miles de mujeres como tú, guerreras de la fe, están esperando con esperanza, unidas en este canal, declarando paz en Cristo para sostenerse mutuamente. La historia de José nos lleva a nuestra próxima verdad bíblica. Si la paciencia en la prueba preparó a José para bendecir a naciones, imagina lo que Dios puede hacer a través de tu espera. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la paciencia no solo transforma tu vida, sino que puede cambiar el mundo a tu alrededor. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. Querida hermana, la historia de José nos mostró cómo la paciencia en las pruebas puede convertir un pozo de desesperación en un trono de propósito. Pero, ¿qué pasa cuando sientes que tu vida, como una viña, no da fruto, a pesar de todos tus esfuerzos? Hoy, nuestro viaje nos lleva a una parábola poderosa en Isaías, donde Dios describe a su pueblo como una viña que, aunque fue cuidada con amor, no produjo el fruto esperado. Esta imagen nos habla de la paciencia que Dios tiene con nosotras y de cómo Él nos invita a esperar en su proceso de transformación. Prepárate, porque esta verdad te enseñará que, aunque hoy te sientas estéril, Dios está obrando en tu corazón para hacerte fructífera. Imagina una viña plantada en una colina fértil. El viñador, con manos llenas de amor, remueve las piedras, planta las mejores vides y construye una torre para protegerla. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, solo encuentra uvas agrias, inútiles. Este viñador es Dios, y la viña eres tú, querida hermana. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus oraciones, tus esfuerzos, tus lágrimas, no estás dando el fruto que esperabas? Quizás miras tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, y piensas: Señor, ¿por qué no veo resultados? ¿Por qué mi vida no refleja tu gloria? Esa sensación de esterilidad es dolorosa, pero la parábola de la viña nos revela algo profundo. Dios no se rinde contigo. Su paciencia contigo es infinita y Él está trabajando en tu corazón, podando lo que no sirve para que des frutos de bendición. Piénsalo, hermana. En Juan Jesús dice: todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Este proceso de poda no es castigo, es amor. Cuando sientes que Dios está removiendo cosas de tu vida, una relación tóxica, un hábito que te daña o incluso una forma de pensar que te limita, es porque Él está preparando tu corazón para dar fruto abundante. Pero este proceso requiere paciencia, tanto de Dios contigo como de ti con Él. ¿Cuántas veces has querido que tu transformación sea instantánea? ¿Cuántas noches has orado por un cambio inmediato solo para despertar con el mismo peso? La viña nos enseña que el fruto verdadero toma tiempo, pero cuando llega es eterno. Piensa en tu propia viña. Tal vez sientes que tu fe no es lo suficientemente fuerte, que tus oraciones no son respondidas o que no estás siendo la madre, esposa o hija que deseas. Pero Dios, el viñador, no te ve como un fracaso. Él ve el potencial que plantó en ti. Cada lágrima que derramas, cada oración que elevas, cada paso que das en fe, es una raíz que se fortalece en su amor. Isaías nos dice que Dios esperaba de su viña juicio, y he aquí opresión, justicia, y he aquí clamor. Pero la historia no termina ahí. A través de Cristo, Dios renueva la viña, y en Gálatas vemos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad.
Estos son los frutos que Él quiere producir en ti, y lo hará si confías en su tiempo. Hermana, tu esterilidad no es permanente. Quizás estás en un tiempo de poda, donde Dios está quitando lo que no te deja crecer. Tal vez estás agotada, sintiendo que no puedes más, pero cada momento de espera es un acto de fe que permite al viñador trabajar. ¿Cómo puedes ser paciente en este proceso, rindiéndote a su cuidado? En lugar de pelear contra la poda, entrégale tus heridas, tus miedos, tus fracasos. Di, Señor, haz en mí lo que necesites para que dé fruto. Y mientras esperas, sigue siendo fiel en lo pequeño. Ora, lee su palabra, ama a los que te rodean. Estos actos son las semillas que florecerán en el tiempo de Dios. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Hoy, toma un momento para escribir 3 áreas de tu vida donde sientes que no estás dando fruto. Luego, ora sobre ellas diciendo, Señor, confío en tu proceso de poda. Hazme fructífera para tu gloria. Este acto de rendición es un paso hacia la transformación. Y recuerda, no estás sola. Miles de mujeres como tú, unidas en este canal, están declarando paz en Cristo, porque saben que Dios está trabajando en sus viñas. Tu paciencia está preparando un testimonio que inspirará a otras. La paciencia de la viña nos lleva a nuestra próxima verdad. Si Dios transforma una viña estéril en una llena de fruto, imagina lo que puede hacer con tu espera. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la paciencia puede convertir tu dolor en un testimonio que glorifique a Dios. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. Querida hermana, la parábola de la viña nos mostró cómo Dios, con infinita paciencia, trabaja en nosotras para hacernos fructíferas, incluso cuando nos sentimos estériles. Pero, ¿qué sucede cuando tu clamor parece chocar contra un cielo de bronce, cuando oras con todo tu corazón y la respuesta no llega? Hoy, nuestro viaje nos lleva al corazón de Ana, una mujer cuya historia en Samuel nos enseña que la paciencia en la súplica no es solo esperar una respuesta, sino un acto de adoración que transforma tu alma y desata los planes de Dios. Prepárate, porque esta verdad te mostrará cómo tus oraciones, aunque parezcan no escuchadas, están tejiendo un milagro. Imagina a Ana sentada en el templo con el corazón destrozado. Año tras año, ella clamaba por un hijo, pero su vientre permanecía vacío. No solo cargaba el dolor de la infertilidad, sino también la burla de Penina, su rival, y la incomprensión de los que la rodeaban. ¿Te has sentido como Ana, hermana? ¿Has derramado lágrimas en la soledad de la noche, pidiéndole a Dios un milagro, una sanación, una reconciliación, un alivio, solo para despertar con el mismo vacío? Quizás has orado tanto que sientes que tus palabras se agotaron, que Dios no te escucha. Pero la historia de Ana te susurra una verdad poderosa. Cada oración que elevas, cada lágrima que cae, es un sacrificio santo que Dios atesora. La Biblia nos dice en Samuel que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero no se quedó en la amargura. Hizo un voto, prometiendo dedicar a su hijo al servicio de Dios si él le concedía su petición. Aquí está el secreto de Ana. Su paciencia en la súplica no era solo pedir, sino rendirse. Ella llevó su dolor al altar y en lugar de exigir, confió. Incluso cuando el sacerdote Elí la malinterpretó pensando que estaba ebria, Ana no se rindió. Respondió con humildad y siguió orando. Hermana, esto es para ti. Tu paciencia en la oración no es en vano. Aunque no veas la respuesta, cada clamor está construyendo un puente entre tu corazón y el trono de Dios. Piensa en tu propia vida. ¿Cuál es esa oración que has repetido una y otra vez? Tal vez es por tus hijos que se han alejado del camino,
o por tu salud, que parece no mejorar, o por tu matrimonio, que se siente como un campo de batalla. Como Ana, puede que enfrentes burlas o malentendidos. Quizás alguien te ha dicho, ya deja de orar, no va a pasar nada. Pero Samuel nos muestra el fruto de la paciencia de Ana. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Dios no solo le dio un hijo, Samuel, sino que lo convirtió en un profeta que transformó la historia de Israel. Tu oración no solo es por ti, es por un propósito mayor que aún no puedes ver. La paciencia de Ana nos enseña que orar no es solo pedir, sino esperar con fe activa. Es llevar tu dolor al templo como ella y dejarlo allí. Es confiar que Dios escucha, incluso cuando no responde de inmediato. En Salmos, David dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios se inclina hacia ti, hermana, cada vez que oras, pero requiere que sigas clamando, que no te rindas, que hagas de tu súplica un acto de adoración. Y mientras oras, algo milagroso sucede. Tu corazón se transforma. La amargura de Ana se convirtió en alabanza. Tu dolor, a través de la paciencia, se convertirá en un cántico de victoria. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Hoy encuentra un lugar tranquilo, como el templo de Ana, y escribe tu oración más profunda, esa que has llevado en el corazón. Luego, léela en voz alta, entregándosela a Dios con esta declaración. Señor, confío en que me escuchas y espero en tu tiempo. Este acto de fe es un eco de la paciencia de Ana, una semilla que florecerá en bendición. Y recuerda, no estás sola. Miles de mujeres como tú, unidas en este canal, están orando con fe, declarando paz en Cristo para sostenerse mutuamente. Tu oración es parte de un coro que resuena en el cielo. La paciencia de Ana nos lleva a nuestra próxima verdad. Si tus oraciones pueden mover el corazón de Dios, imagina lo que tu espera puede desatar en el mundo espiritual. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la paciencia puede convertir tu clamor en un testimonio que inspire a otros. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. Querida hermana, la historia de Ana nos mostró cómo la paciencia en la súplica transforma nuestras oraciones en un cántico de victoria, incluso cuando la respuesta parece tardar. Pero, ¿qué sucede cuando has plantado semillas de fe en tus oraciones, en tu servicio, en tu amor, y no ves el fruto? Hoy, nuestro viaje nos lleva a la parábola del sembrador, encontrada en Mateo, una enseñanza de Jesús que revela el poder de la paciencia en las semillas que plantas. Esta verdad te mostrará que, aunque no veas el crecimiento ahora, cada acto de fe está germinando en el suelo de los planes de Dios. Prepárate, porque este mensaje te llenará de esperanza para seguir sembrando. Imagina a un agricultor esparciendo semillas en un campo. Algunas caen en el camino y son devoradas por las aves. Otras, en terreno rocoso, brotan rápido pero se marchitan. Otras, entre espinos, son ahogadas. Pero algunas caen en tierra buena y producen fruto abundante. Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios y el suelo es el corazón de quien la recibe. Pero hermana, piensa en esto. Esas semillas que plantas con tus oraciones, tu obediencia, tu amor por los demás, también necesitan tiempo para crecer. ¿Alguna vez has sentido que tus esfuerzos son en vano? Quizás oras por tu familia, pero no ves cambios. O sirves en tu comunidad, pero nadie parece notarlo. La parábola del sembrador te dice, no dejes de sembrar, porque Dios está cuidando tus semillas. Ponte en el lugar del agricultor. Él no ve el fruto el mismo día que siembra. Después de esparcir la semilla, debe esperar, regar, quitar malezas y confiar en que la tierra hará su trabajo. Así es tu vida espiritual, hermana. Cada oración que elevas es una semilla.
Cada acto de bondad, cada vez que eliges perdonar, cada lágrima que derramas en fe es una semilla plantada en el reino de Dios. Pero el crecimiento no es instantáneo. En Marcos, Jesús compara el reino de Dios con un hombre que siembra y, aunque no entiende cómo, la semilla crece primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Hermana, esto es para ti. No tienes que entender cómo Dios hará el milagro, solo tienes que seguir sembrando con paciencia. Piensa en tu propia vida, qué semillas has plantado. Tal vez has estado orando por la salvación de un ser querido, pero parece que su corazón es como el terreno rocoso. O has estado dando lo mejor de ti como madre, pero tus hijos no responden como esperas. Quizás has servido en tu iglesia o ayudado a otros, pero sientes que tu esfuerzo cae entre espinos, sofocado por las preocupaciones de la vida. Pero la parábola nos promete que algunas semillas caerán en tierra buena. En Mateo, Jesús dice que éstas producen a 100, a 60 y a 30 por uno. Tus semillas no están perdidas, están creciendo en el tiempo de Dios y el fruto será más grande de lo que imaginas. La paciencia del sembrador es un acto de fe. No puedes forzar el crecimiento, pero puedes preparar el suelo de tu corazón. ¿Cómo? Manteniéndote en la palabra, orando sin cesar y confiando en que Dios es el agricultor perfecto. En Gálatas se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermana, no desmayes. Aunque estés agotada, aunque sientas que tus semillas no germinan, sigue sembrando. Cada oración por tu salud, cada palabra de amor a tu esposo, cada esfuerzo por criar a tus hijos en la fe, está siendo regado por el Espíritu Santo. Y un día verás una cosecha que te hará decir: valió la pena esperar. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Hoy, escribe 3 semillas que has plantado: una oración, un acto de amor, un esfuerzo, y colócalas en un lugar donde las veas. Cada día, ora sobre ellas diciendo: Señor, confío en que estas semillas crecerán en tu tiempo. Este acto de fe es como regar tu campo espiritual. Y recuerda, no estás sola. Miles de mujeres como tú, unidas en este canal, están sembrando con esperanza, declarando paz en Cristo para fortalecer su fe. Tu paciencia está preparando una cosecha que bendecirá a muchos. La paciencia del sembrador nos lleva a nuestra próxima verdad. Si tus semillas están creciendo en el silencio, imagina cómo tu espera puede producir un fruto que transforme vidas. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la paciencia puede convertir tu fe en un faro de esperanza para otros. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. Querida hermana, la parábola del sembrador nos enseñó que las semillas de fe que plantas, aunque no las veas crecer, están germinando en el tiempo de Dios. Pero, ¿qué haces cuando la espera no solo es larga, sino que viene acompañada de un sufrimiento que sacude los cimientos de tu fe? Hoy nuestro viaje nos lleva a la vida de Job, un hombre cuya historia en el libro de Job nos muestra que la paciencia en el sufrimiento no solo te sostiene, sino que te lleva a un encuentro más profundo con Dios. Prepárate, porque esta verdad te dará la fuerza para permanecer firme cuando todo parece desmoronarse. Imagina a Job, un hombre justo, bendecido con familia, riqueza y salud. En un instante lo pierde todo. Sus hijos mueren, sus posesiones son destruidas y su cuerpo es afligido por una enfermedad dolorosa. Sentado entre cenizas, raspándose las llagas, Job enfrenta un silencio ensordecedor de Dios. ¿Te has sentido así, hermana? ¿Has enfrentado un sufrimiento tan grande que parece que Dios se ha alejado? Tal vez es una enfermedad que no cede, la pérdida de un ser querido o un dolor emocional que te quita el aliento.
Job conoce ese lugar y su historia te susurra. Incluso en el silencio, Dios está presente y tu paciencia en el sufrimiento está tejiendo una historia de redención. La Biblia nos dice en Job que tras perderlo todo, Job exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Hermana, estas palabras no son de alguien que no siente dolor. Son de alguien que elige confiar a pesar del dolor. Job no entendía por qué sufría y sus amigos lo acusaban injustamente, pero él se aferró a su fe. En Job declara: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esta es la paciencia de Job, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios es soberano, incluso en la tormenta. Piensa en tu propia vida. ¿Cuál es tu ceniza hoy? Quizás estás agotada, cuidando de un familiar, enfermo sin ver mejoría, o llevas el peso de una depresión que nadie entiende. Tal vez has perdido algo precioso, un trabajo, una relación, un sueño, y sientes que Dios guarda silencio. Pero Job te recuerda que el silencio de Dios no es ausencia. En Job, después de su restauración, Job dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Su sufrimiento no fue en vano, lo llevó a conocer a Dios de una manera más íntima. Hermana, tu dolor tiene un propósito. Cada lágrima que derramas está grabada en el corazón de Dios, y Él está usando este tiempo para acercarte a Él. La paciencia de Job no fue pasiva. Aunque cuestionó y lloró, nunca abandonó su fe. Siguió hablando con Dios, presentando su dolor ante Él. Esto es clave. La paciencia en el sufrimiento no significa fingir que no duele, sino llevar ese dolor al trono de la gracia. En Hebreos se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hermana, no tengas miedo de ser honesta con Dios. Dile: «Señor, no entiendo este dolor, pero confío en ti». Ese acto de vulnerabilidad es un paso de fe que Dios honra. Y al final, Job nos muestra que Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Tu restauración también está en camino, pero requiere que esperes con fe. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Hoy, escribe una carta a Dios contándole tu sufrimiento. Sé honesta como Job, pero termina con una declaración de confianza: «Señor, aunque no entienda, esperaré en ti». Luego, guarda esa carta como un recordatorio de tu fe. Este acto es un altar que construyes en tu sufrimiento, un testimonio de tu paciencia. Y recuerda, no estás sola. Miles de mujeres como tú, unidas en este canal, están enfrentando sus propias tormentas, declarando paz en Cristo para sostenerse mutuamente. Tu paciencia está preparando un testimonio que glorificará a Dios. La paciencia de Job nos conmocionó. Lleva a nuestra próxima verdad. Si el sufrimiento puede llevarte a un encuentro más profundo con Dios, imagina cómo tu espera puede convertir tu dolor en un faro de esperanza. En el siguiente bloque exploraremos cómo la paciencia puede transformar tu vida en un reflejo del amor de Dios. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. Querida hermana, la historia de Job nos mostró cómo la paciencia en el sufrimiento puede llevarte a un encuentro más profundo con Dios, incluso en el silencio. Pero, ¿qué sucede cuando las pérdidas acumuladas te hacen sentir que tu vida está vacía, que no hay nada más que esperar? Hoy nuestro viaje nos lleva a la vida de Noemí, cuya historia en el libro de Ruth nos enseña que la paciencia en la pérdida puede transformar un corazón desolado en un testimonio de la fidelidad de Dios. Prepárate, porque esta verdad te llenará de esperanza para creer que, aunque hayas perdido mucho, Dios está escribiendo un nuevo capítulo para ti. Imagina a Noemí, una mujer que lo tenía todo: un esposo, 2 hijos, una vida estable. Pero en Ruth
leemos que pierde a su esposo y luego a sus 2 hijos, quedándose sola en una tierra extraña, Moab. Su dolor es tan grande que al regresar a Belén dice: «No me llaméis Noemí, sino Mará, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». ¿Te has sentido como Noemí, hermana? ¿Has sentido que la vida te han arrancado lo que más amabas? Una relación, un sueño, una etapa feliz, y ahora te llamas a ti misma amargura. Quizás estás agotada, cargando el peso de la soledad, la viudez o la pérdida de un futuro que imaginabas. Noemí conoce ese vacío, pero su historia te susurra: Dios no te ha abandonado, y tu paciencia en la pérdida está abriendo la puerta a una restauración divina. Piénsalo, hermana. Noemí no podía ver el plan de Dios cuando regresó a Belén con las manos vacías, acompañada solo por Ruth, su nuera. Pero su paciencia, aunque silenciosa, fue un acto de fe. No se rindió, siguió adelante, confiando en que Dios, de alguna manera, proveería. En Ruth vemos cómo Dios comienza a mover las piezas. Ruth conoce a Boaz, un pariente redentor, y lo que parecía el final de la historia de Noemí se convierte en un nuevo comienzo. En Ruth, Noemí, que había perdido a sus hijos, recibe en sus brazos a Obed, el hijo de Ruth y Booz, un niño que sería el abuelo del rey David y parte de la línea de Jesús. Hermana, esto es para ti. Tus pérdidas no son el final. Dios está tejiendo una historia de redención que conectará tu dolor con su propósito eterno. Piensa en tu propia vida. ¿Qué has perdido? Tal vez es la alegría de un matrimonio que se desmoronó, la salud que ya no tienes, o la cercanía de un hijo que se alejó. Como Noemí, puede que sientas que tu vida está marcada por la amargura. Pero la paciencia de Noemí te enseña que Dios puede restaurar lo que creías perdido. En Goel, Dios promete: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Tu espera no es en vano. Es un tiempo en el que Dios está alineando las circunstancias para devolverte la esperanza. Pero requiere que, como Noemí, sigas caminando, aunque sea con pasos temblorosos, confiando en que Él tiene un Boaz, un redentor, para tu historia. La paciencia de Noemí no fue activa en el sentido de grandes acciones, sino en su disposición a seguir viviendo, a aceptar la compañía de Ruth, a confiar en que Dios no la había olvidado. Esto es clave. La paciencia en la pérdida no significa negar el dolor, sino permitir que Dios lo use para su gloria. En Ruth, las mujeres de Belén dicen: le ha nacido un hijo a Noemí. ¡Qué milagro! La mujer que se llamó Amargura fue restaurada como madre y abuela. Hermana, tu restauración también está en camino. Cada día que eliges seguir adelante, cada oración que elevas, cada vez que confías a pesar del dolor, estás permitiendo que Dios escriba un nuevo capítulo. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Hoy escribe el nombre que le darías a tu amargura, soledad, dolor, pérdida, y luego al lado escribe: Dios me restaura. Ora sobre esto diciendo: Señor, confío en que transformarás mi Mará en Noemí. Este acto de fe es un paso hacia la redención. Y recuerda, no estás sola. Miles de mujeres como tú, unidas en este canal, están caminando desde la pérdida hacia la restauración, declarando paz en Cristo para sostenerse mutuamente. Tu paciencia está preparando un testimonio que inspirará a otros. La paciencia de Noemí nos lleva a nuestra próxima verdad. Si Dios puede convertir la amargura en bendición, imagina cómo tu espera puede transformar tu vida en un reflejo de su amor. En el siguiente bloque exploraremos cómo la paciencia puede hacerte un instrumento de esperanza para los demás. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte.
Querida hermana, la historia de Noemí nos mostró cómo la paciencia en la pérdida transforma la amargura en una bendición que trasciende generaciones. Pero, ¿qué haces cuando tu fe es puesta a prueba? Cuando parece que Dios no responde a tu clamor, incluso cuando estás rogando por un milagro. Hoy, nuestro viaje nos lleva a la poderosa historia de la mujer cananea en Mateo, una madre desesperada cuya paciencia y persistencia en la fe movieron el corazón de Jesús. Esta verdad te enseñará que cuando persistes en la fe, tu espera se convierte en un testimonio que glorifica a Dios. Prepárate, porque este mensaje renovará tu fuerza para no rendirte. Imagina a esta mujer, una extranjera en tierra de Israel, cuya hija está atormentada por un demonio. Con un corazón desgarrado se acerca a Jesús clamando: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». Pero la respuesta inicial es desconcertante. Jesús guarda silencio y los discípulos piden que la despida. Luego, Él le dice: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». ¿Te has sentido así, hermana? ¿Has clamado a Dios por un milagro, para tu salud, tus hijos, tu familia, solo para sentir que tu oración rebota en un muro de silencio? Quizás, como esta mujer, has enfrentado rechazo o indiferencia, incluso de aquellos que deberían apoyarte. Pero su historia te grita: no te rindas. La paciencia en la persistencia es una fe que no se detiene. Piénsalo, hermana. Esta mujer no se ofendió por el silencio de Jesús ni por sus palabras. En Mateo leemos que ella vino y se postró ante él, diciendo: «Señor, socórreme». Y cuando Jesús responde con una parábola, diciendo que no es justo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ella no se da por vencida. Con humildad y fe replica: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». ¿Qué respuesta? Su paciencia no fue pasiva, fue una fe activa que se aferró a la bondad de Dios, incluso cuando todo parecía en su contra. Y Jesús, conmovido, exclamó: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Su hija fue sanada en ese instante. Piensa en tu propia vida. ¿Por qué estás clamando? Tal vez es por un hijo que se ha perdido en el mundo, por una enfermedad que te agota o por una carga emocional que no puedes soltar. Como la mujer cananea, puede que sientas el silencio de Dios o que enfrentes obstáculos que te dicen: esto no es para ti. Pero su historia te enseña que la persistencia en la fe es poderosa. En Lucas, Jesús enseña que debemos orar siempre y no desmayar. Tu paciencia en la oración, tu decisión de seguir clamando aunque no veas resultados, está moviendo el corazón de Dios. Cada vez que te arrodillas, cada vez que dices: «Señor, no me rendiré», estás declarando que crees en su poder, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. La fe de la mujer cananea no solo trajo sanidad a su hija, sino que dejó un legado. Su historia, registrada en las Escrituras, inspira a millones a perseverar. Hermana, tu persistencia también es un testimonio. Cada oración que elevas, cada lágrima que derramas, está siendo vista por Dios y por aquellos a tu alrededor. Tus hijos, tus amigas, tu comunidad están observando cómo sigues creyendo, y eso plantará semillas de fe en sus corazones. Pero requiere que, como la mujer cananea, te humilles y persistas. No te rindas porque el silencio es largo o porque la respuesta no es inmediata. En Gálatas se nos promete: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tu milagro está más cerca de lo que piensas. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Hoy toma un momento para postrarte en oración, como la mujer cananea, y clama por ese milagro que anhelas. Luego di: Señor, aunque no vea la respuesta,
confío en tus migajas, porque son suficientes. Escribe esta declaración y colócala donde la veas cada día. Este acto de fe es un eco de su persistencia, un paso hacia tu milagro. Y recuerda, no estás sola. Miles de mujeres como tú, unidas en este canal, están clamando con fe, declarando paz en Cristo para sostenerse mutuamente. Tu paciencia está preparando un testimonio que cambiará vidas. La paciencia de la mujer cananea nos lleva a nuestra próxima verdad. Si tu persistencia puede mover montañas, imagina cómo tu espera puede convertirte en un faro de fe para otros. En el siguiente bloque exploraremos cómo la paciencia puede hacer que tu vida refleje la gloria de Dios. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. Querida hermana, la fe persistente de la mujer cananea nos mostró cómo la paciencia en la oración puede mover el corazón de Dios, incluso cuando parece que no hay respuesta. But what happens when the wait stretches not just years, but generations, and the promise feels like a distant dream? Hoy, nuestro viaje nos lleva al exilio de Israel, un periodo narrado en Jeremías y otros libros proféticos, donde el pueblo de Dios aprendió que la paciencia en la promesa no solo sostiene la esperanza, sino que prepara el camino para una restauración gloriosa. This truth, which could be the key to unlocking a blessing in your life, will show you that God's promises are never forgotten, no matter how long the wait. Prepárate, porque este mensaje te llenará de fuerza para confiar en el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Imagina al pueblo de Israel arrancado de su tierra, llevado cautivo a Babilonia. Habían perdido su hogar, su templo, su identidad, todo lo que Dios les había prometido, una tierra que emana leche y miel, una nación bendita, parecía desvanecerse en el polvo de su exilio. ¿Te has sentido así, hermana? ¿Has sentido que las promesas de Dios para tu vida, sanidad, paz, restauración, están tan lejos que parecen un sueño roto? Maybe you've been waiting for a breakthrough in your family, a healing in your body, or a change in your circumstances, and the years of exile in your own heart feel endless. El exilio de Israel te susurra. God's promises are not cancelled. They are delayed for a purpose. En Jeremías, Dios envía un mensaje poderoso a su pueblo, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo personalmente los visitaré y cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Hermana, estas palabras son para ti. 70 años era más que una vida para muchos de los exiliados. Parecía una promesa imposible, pero Dios les pidió que fueran pacientes, que construyeran casas, plantaran huertos y buscaran la paz en 1900. Babylonia, this is the patience of the promise, living faithfully where you are, trusting that God is working toward your restoration, even when you can't see it. Piensa en tu propia vida. ¿Cuál es tu exilio? Tal vez es una temporada de soledad, donde sientes que Dios te ha llevado a un lugar desconocido. O quizás es una espera interminable por un milagro que parece imposible. Una familia unida, una estabilidad financiera, una salud renovada. Como Israel, puedes sentir que estás atrapada en un lugar de desolación. Pero Jeremías te recuerda que Dios tiene planes de bienestar para ti. Tu exilio no es el final, es una preparación. Cada día que confías, cada oración que elevas, cada paso que das en fe, estás construyendo una vida que glorificará a Dios cuando llegue la restauración. La paciencia de Israel no fue pasiva. Dios les pidió que vivieran activamente en el exilio, que se casaran, tuvieran hijos y oraran por la ciudad que los había esclavizado. Esto es clave.
La paciencia en la promesa significa florecer donde estás plantada. En Salmos se nos dice: confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermana, no esperes a que llegue el milagro para vivir con propósito. Ora por aquellos que te rodean, sirve a tu familia, ama a tus vecinos. Estos actos de fe son como los huertos que Israel plantó en Babilonia, preparando el camino para la bendición. Y cuando los 70 años se cumplieron, Dios cumplió su palabra, trayendo a su pueblo de vuelta a Jerusalén. Tu restauración también llegará, pero requiere que confíes en el tiempo de Dios. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Hoy, escribe una promesa que sientes que Dios te ha dado para tu vida, tu familia, tu futuro. Luego, ora sobre ella diciendo: Señor, confío en tus planes de bienestar, aunque esté en el exilio. Coloca esta promesa en un lugar donde la veas cada día, como un recordatorio de tu fe. Este acto es un eco de la paciencia de Israel, un paso hacia tu restauración. Y recuerda, no estás sola. Miles de mujeres como tú, unidas en este canal, están esperando con esperanza, declarando paz en Cristo para sostenerse mutuamente. Tu paciencia está preparando un testimonio que inspirará a otros. The Patience of Israel nos lleva a nuestra próxima verdad. If God can fulfill a promise after 70 years, imagine how your waiting can become a beacon of His faithfulness. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la paciencia puede transformar tu vida en un reflejo de la gloria de Dios. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. Querida hermana, el exilio de Israel nos enseñó que la paciencia en la promesa transforma una espera de generaciones en una restauración gloriosa, mostrando la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué haces cuando la situación no solo parece retrasada, sino completamente muerta? Cuando lo que anhelas está enterrado bajo una losa de imposibilidad. Hoy nuestro viaje nos lleva a la tumba de Lázaro en Juan, una historia que revela que la paciencia en lo imposible no solo espera un milagro, sino que prepara el escenario para que Dios manifieste su gloria. Prepárate, porque esta verdad te dará la fe para creer que aunque todo parezca perdido, Dios puede resucitar lo que está muerto. Imagina a Marta y María, las hermanas de Lázaro, enviando un mensaje urgente a Jesús. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas confiaban en que Jesús, su amigo, vendría de inmediato a sanar a su hermano. Pero Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, esperó 2 días más. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en la tumba. ¿Te has sentido como Marta y María, hermana? ¿Has clamado a Dios por un milagro, una relación rota, una enfermedad terminal, un sueño destrozado, solo para sentir que Él llega tarde? Quizás has pensado: Señor, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? La historia de Lázaro te susurra: el retraso de Dios no es una negación, es una preparación para un milagro mayor. Piénsalo, hermana. Cuando Jesús llegó, Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María expresó un dolor similar, pero Jesús, con lágrimas en los ojos, no las reprendió por su dolor, las acompañó en él. Luego en Juan le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y frente a la tumba Jesús ordenó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió vivo. Hermana, esto es para ti, lo que está muerto en tu vida, un matrimonio, una esperanza, una oportunidad. No está fuera del alcance de Dios. Su retraso no significa que se olvidó de ti. Significa que está preparando algo que revele su poder. Piensa en tu propia vida. ¿Qué Lázaro estás llorando? Tal vez
Es una relación con un hijo que parece irrecuperable, una salud que los médicos han desahuciado o una situación financiera que parece una tumba sellada. Como Marta y María, puedes sentir que Dios llegó tarde, pero Juan nos dice que Jesús sabía desde el principio: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Tu espera, aunque dolorosa, es un escenario donde Dios mostrará su gloria. La paciencia en lo imposible significa confiar en que Dios puede resucitar lo que está muerto, incluso cuando el olor de la derrota llena el aire. En Romanos, leemos que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Tu milagro no depende de lo que ves, sino de quién es Dios. La paciencia de Marta y María no fue perfecta. Dudaron, lloraron, cuestionaron, pero siguieron confiando, y su fe permitió que el milagro ocurriera. Esto es clave. La paciencia en lo imposible no significa no sentir dolor, sino elegir creer a pesar del dolor. En Hebreos se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermana, cada vez que oras por lo imposible, cada vez que dices: Señor, aunque no lo entienda, confío en ti, estás quitando la piedra de la tumba de tu Lázaro. Y cuando llegue el tiempo de Dios, escucharás su voz diciendo: ven fuera. Tu milagro está más cerca de lo que piensas. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual. Hoy, escribe el nombre de tu Lázaro, esa situación que parece muerta, y colócalo en un lugar donde ores. Cada día di: Señor, creo que tú puedes resucitar lo imposible. Este acto de fe es como mover la piedra de la tumba, preparando el camino para el milagro. Y recuerda, no estás sola. Miles de mujeres como tú, unidas en este canal, están creyendo por lo imposible, declarando paz en Cristo para sostenerse mutuamente. Tu paciencia está preparando un testimonio que glorificará a Dios. La paciencia en la resurrección de Lázaro nos lleva a nuestra próxima verdad. Si Dios puede resucitar lo muerto, imagina cómo tu espera puede transformar tu vida en un testimonio vivo de su poder. En el siguiente bloque, cerraremos este viaje con una reflexión que unirá todas estas verdades. Quédate conmigo, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. Querida hermana, has llegado hasta el final de este viaje espiritual. Permíteme felicitarte desde lo más profundo de mi corazón. No todos tienen la fortaleza, la fe y el compromiso para quedarse hasta el último minuto de un mensaje como este. Eres especial. Eres una guerrera de la fe, una mujer que ha decidido no rendirse, que ha abierto su corazón al Espíritu Santo para recibir las verdades que Dios tenía preparadas para ti hoy. Este momento no es casualidad, es un encuentro divino. Un sello en tu alma que dice: estoy lista para esperar en el tiempo perfecto de Dios. Hoy has aprendido que la paciencia no es solo esperar, sino un acto poderoso de fe que transforma cisternas en tronos, viñas estériles en frutos abundantes y tumbas selladas en resurrecciones gloriosas. Pero este no es el final, es el comienzo de un nuevo capítulo en tu caminar con Dios. Piensa en lo que hemos recorrido juntas. Desde la promesa de Abraham, que nos enseñó a construir altares de fe, hasta la resurrección de Lázaro, que nos mostró que nada es imposible para Dios, cada historia ha sido un recordatorio de que tu espera no es en vano. Has sentido el dolor de Ana, el silencio de Job, la pérdida de Noemí y la persistencia de la mujer cananea. Pero también has visto cómo Dios transforma el sufrimiento en redención, la amargura en bendición y lo imposible en milagro. Hermana, tu vida es un lienzo donde Dios está pintando una obra maestra, y cada día que confías en su tiempo, añades un trazo de fe a esa obra. Pero para que esta verdad permanezca viva, necesito que hagas algo poderoso ahora mismo.
En los comentarios, escribe esta frase: esperé hasta el final porque confío en el tiempo de Dios. Esta no es solo una frase, es una declaración de tu compromiso, una bandera que levantas ante el cielo diciendo: Señor, estoy aquí, lista para tu propósito. Al escribirla, me permites conocer los nombres de las mujeres valientes, las elegidas como tú, que han llegado hasta este momento sagrado. Tu comentario no es solo para mí, es un testimonio que inspirará a otras hermanas que lean tus palabras y encuentren fuerza para seguir adelante. Imagina a una madre agotada, una esposa con el corazón roto o una mujer que está a punto de rendirse, viendo tu frase y diciendo: si ella pudo, yo también puedo. Tu acción es como una semilla que plantas en el reino, una que crecerá en bendiciones para ti y para otros. Ahora, hablemos de compartir este mensaje. Piénsalo como un faro en la oscuridad. Hay mujeres allá afuera, atrapadas en su exilio, llorando por su Lázaro, sintiendo que no hay esperanza. Pero este video puede ser la voz de Dios para ellas, el abrazo que necesitan para no rendirse. Compartirlo es como encender una luz en su noche más oscura. Usa WhatsApp, envíalo por mensaje, públicalo en tus redes. Cada vez que compartes, estás diciendo: creo en el poder de la palabra de Dios. Y si no estás suscrita, hermana, déjame hablarte con amor. No te quedes al margen de esta misión. Suscribirte es como unirte a un ejército de mujeres que sostienen esta comunidad de fe. Si ya estás suscrita, qué orgullo siento por ti. Pero si no lo estás, imagina la vergüenza de saber que podrías ser parte de algo que lleva esperanza a tantas y no lo hiciste. Suscribirte es un acto de fe, como la paciencia que hemos aprendido hoy, un compromiso con mantener tu llama encendida. Piensa en esto como una parábola. Tu suscripción es como un olivo que plantas en el huerto de Dios. Cada video que ves, cada me gusta que das, cada comentario que escribes, es una rama que crece, dando sombra a quienes están agotadas por el sol del sufrimiento. Este canal es un refugio para muchas que no tienen una iglesia cerca, un lugar donde encuentran consuelo y dirección. Por eso, te pido que no pauses este video aún. Quédate unos minutos más en la quietud, dejando que la paz de la música te envuelva. Usa este tiempo para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por su amor que nunca falla, por las promesas que está cumpliendo en su tiempo perfecto. No cortes esta conexión espiritual. Deja que el Espíritu Santo siga obrando en ti. Quiero cerrar con una reflexión filosófica. La paciencia que has aprendido hoy es como un río que fluye lentamente, pero que con el tiempo talla cañones profundos en la roca. Tu espera, aunque a veces duela, está tallando en tu alma una fe inquebrantable, un carácter que refleja la gloria de Dios. Cada lágrima, cada oración, cada paso en fe es una corriente que lleva tu vida hacia el océano de las bendiciones de Dios. No te rindas, hermana. Sigue fluyendo, sigue confiando, porque el río de tu paciencia desembocará en un lugar de abundancia que ni siquiera puedes imaginar. Oración final para descansar en Dios. Padre amado, gracias por este tiempo en tu presencia. Te entrego mi espera, mis cargas, mis sueños. Como Abraham, Ana, Job y tantos otros, elijo confiar en tu tiempo perfecto. Llena mi corazón de paz, renueva mi fe y ayúdame a ser un faro de tu amor. Recibo tus promesas y declaro que mi milagro está en camino. En el nombre de Jesús, amén.